A continuación vamos a hacer el cálculo del campo magnético en el punto P, en este punto P, generado por esta espira cuadrada. Entonces en este video nosotros vamos a calcular el campo magnético generado por esta parte de la espira cuadrada, por esta parte. Los otros tres alambres uno los puede obtener con este resultado, como esto es una situación muy simétrica, entonces los otros tres lados se pueden obtener a partir de la expresión de este de acá, es solamente cambiar los nombres de las letras. Entonces por eso solamente voy a hacer el cálculo de esta parte de acá y le queda como ejercicio a los estudiantes que quieran terminar, simplemente cambiar los nombres de las letras de los otros tres. Bien, entonces me voy a concentrar en esta parte de acá. El ejercicio es una espira cuadrada. La longitud del lado de la espira cuadrada es L. Entonces una espira cuadrada, todo este lado mide L, todo este lado mide L, cada uno de los lados mide L. ¿Ok? Y la corriente que transporta esa espira cuadrada es de valor I. La manera como se calcula el campo magnético es usando esta expresión que aparece acá. Esa expresión viene de la ley de Biot-Savart. Esta es la ley de Biot-Savart, que corresponde a una ley que indica la fuerza que le ejerce una corriente, en este caso la corriente se llama I', que le ejerce a la corriente I. Esta expresión que aparece acá permite hacer el cálculo de la fuerza de la corriente I' sobre la I. El término que aparece aquí, dentro de una de las integrales, esta integral de acá, define un campo magnético, define un vector, bueno, un campo vectorial que llamamos el campo magnético, es definido a través de esto. Entonces nosotros vamos a hacer el cálculo de este vector para este caso en el punto P y nos vamos a concentrar en esta parte de la espira. Bien, entonces vamos a ver qué significa cada uno de los términos, I', dL', R', etcétera, para reemplazarlos acá e ir resolviendo la integral que va a resultar de eso y que nos va a llevar al campo magnético. Entonces, ¿qué significa cada uno de los términos? Entonces, cada uno de los términos aquí significa lo siguiente. Entonces, comencemos. I'. I' corresponde al valor de la corriente que transporta el circuito. Entonces, en este caso, la corriente que transporta el circuito vale I. Entonces, este I' indica cuál es el valor de esa corriente. En este caso va a llamarse I. Entonces, el I' va a ser igual a I en este caso. Lo reemplazamos, entonces el valor que sea. 10 miliamperios, 20 miliamperios, etc. El valor que sea en este caso se llama I. Ahora, dL'. dL', ¿qué es? dL' corresponde a un vector diferencial que indica una parte de la trayectoria por donde va pasando la corriente. ¿Qué es eso? Entonces vamos a verlo aquí con este ejemplo. Voy a ponerlo con un vector grueso. Voy a poner el vector rojo. Entonces este vector rojo infinitesimal, lo pongo así más corto para indicar que es infinitesimal, indica un pedazo de trayectoria, un segmento pequeño de trayectoria por donde va circulando la corriente. Ahorita estoy concentrado en esta parte del alambre. Entonces es un segmento diferencial por donde va pasando la corriente. Entonces este sería el dL'. Esto está representando el dL'. Entonces fijémonos que ese dL', el dL' está apuntando hacia abajo en el sentido negativo del eje Y, está apuntando hacia abajo, el dL'. Bien, y vamos a decir que esa longitud de este vector dL', esta longitud, la vamos a indicar, miren, toda esta longitud la vamos a indicar con un dy. Entonces esta parte de acá va a ser un dy. Bien, cuando escribimos el dy, esta longitud va a ser un dy. El dy puede ser, o sea, es un valor diferencial. O sea, indica que algo es muy pequeño, pero ese valor puede ser negativo o puede ser positivo. Puede ser negativo o ser positivo. Entonces, cuando yo lo escribo acá, fíjense que esto va de L', va a lo largo del eje Y, en paralelo al eje Y. Entonces, cuando lo escribo acá, el dL', fíjense que aquí aparece dy J. J estaría apuntando hacia arriba del eje, o sea, hacia el positivo de las Y's. Estaría apuntando hacia acá, hacia este lado, ¿sí?
estaría apuntando en este sentido, estaría apuntando hacia arriba estaría apuntando, pero ese sería el J, pero el DL' apunta en sentido negativo, no hacia arriba, sino hacia abajo. Por lo tanto, este de Y tiene que ser un número negativo. Ese número negativo nosotros lo podemos, o sea, nosotros podemos hacer que el de Y sea negativo colocando los límites de integración en cierto orden. Ahorita más adelante lo comento más a fondo. Por ahora entonces decimos que va a ser la longitud del DL' es de Y en dirección J, y entonces este de Y tiene que ser un número negativo. Bien, ahora vamos con el R'. ¿Qué es el R'? El R' indica la posición del DL'. R' indica la posición de L', o sea, la posición de este vector. Entonces voy a mover esto un poco más para arriba. Este es el vector de L', y el vector R' lo voy a indicar con este vector un poco más delgado. Este vector rojo que aparece acá, este otro vector que aparece acá, me indica la posición del DL', y ese es el que se llama R'. Bien, fíjense que el R' está sobre el plano de la espira, tiene componente Z y tiene componente Y. La componente Z, fíjense que hemos dicho que la espira tiene longitud L, todo esto es L, todo esto es L, es decir que desde acá hasta acá, es decir, de aquí a aquí, esta componente, esto sería L medios, esta longitud de acá sería L medios. Entonces tendríamos en Z tendríamos L medios, y en esta longitud de acá la vamos a indicar, esa longitud de allí, la vamos a indicar, esta coordenada, la vamos a indicar de la siguiente manera. Voy a estirar esto un poco más. Esto lo vamos a indicar con la letra Y. La letra Y nos va a decir cuál es la posición del DL'. ¿Cuál es la posición del DL'? Eso lo vamos a indicar con la coordenada Y, con ese número Y. Y va a ser esta longitud. Ahora fíjense lo siguiente, el Y, aquí este es el DL', pero todo este alambre está hecho de muchos DL'. Aquí hay uno, otro, hasta que llego hasta el final. Entonces aquí la Y vale L medios, y aquí la Y vale menos L medios, y aquí en este punto vale 0, y aquí tiene valores intermedios, ¿sí? Otros valores intermedios. Entonces, dependiendo de donde esté el DL', la Y toma diferentes valores. Bien, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, entonces este vector R' tiene coordenadas Z, L medios, y coordenada Y pues Y, y la coordenada X es 0, está sobre el plano YZ. Por lo tanto, fíjense cómo queda aquí YJ más L medios K. Bien, ahora el vector R. ¿Qué es el vector R? El vector R, que aparece aquí en la ley de Biot-Savart para la parte del campo magnético de la ley de Biot-Savart, ese vector R indica el lugar en donde se calcula el campo. El lugar en donde se calcula el campo. Lo voy a indicar con un vector morado. Entonces, este vector morado me va a indicar el lugar en donde yo voy a calcular el campo. Entonces, en este caso, la propuesta del ejercicio es calcularlo en este punto P. Bien, ahí queremos calcular el campo magnético en el punto P. Entonces, el vector R es ese vector morado. Entonces, que ese vector morado tiene componente X, esta longitud es X, la componente Y es 0 y la componente Z es 0. Es un vector completamente sobre el eje X. Por lo tanto, ese vector queda XY en dirección Y. Bien, ahora ¿qué falta? Hay que sustituir acá R menos R'. Entonces, R menos R', mírenlo acá. Entonces, simplemente pongo el vector R, le resto el vector R', multiplico signos, obtengo esto. Bien, obtengo esta expresión de acá. Eso sería para esta parte. Y en el denominador aparece la norma de ese vector R menos R' al cubo, que es lo que está calculado aquí. Fíjense, norma. Entonces tomamos la norma de este vector. ¿Y cómo se calcula la norma de un vector? Pues cada una de sus componentes elevadas al cuadrado. Cada una de sus componentes elevadas al cuadrado. Entonces tomo x al cuadrado, y al cuadrado. El signo no importa porque al elevar al cuadrado da positivo. Y aquí quedaría l al cuadrado cuartos, que es lo que aparece acá. Y ese término, la norma, le sacamos raíz cuadrada, que es este 2 que está acá indica raíz cuadrada, y está elevado al cubo.
Entonces aquí aparece a la 3 medios. Entonces r menos r', pues es esta expresión que aparece acá. Norma al cubo. Entonces, ¿qué se hace ahora? Se sustituye. Entonces sustituimos aquí, sustituimos aquí, sustituimos aquí lo que acabamos de calcular. Y mírenlo, aquí está simplemente las expresiones, las mismas expresiones que escribimos antes, están sustituidas. No hay nada más hecho allí, solamente está sustituido. El paso siguiente es resolver las integrales para calcular el campo magnético. Entonces aquí realmente aparecen tres integrales. Multipliquen este término por este y por este, y entonces lo separa uno en tres integrales que están escritas acá. El primer término, el segundo término y el tercer término. Bien. Entonces vamos a resolver término por término. Entonces esta integral de acá la vamos a llamar la integral 1. La integral 1 la he escrito. Fíjense, aquí esto es una constante integración. Esto es una constante integración porque la variable es y. Entonces los puedo sacar y la x las puedo poner aquí afuera. Bien, y eso es lo que he hecho acá. La y la x. Bien, y ahora el producto cruz j cruz i nos da menos k, y es lo que he escrito aquí. Bien, y la menos k no depende de y, entonces lo puedo sacar de la integral. Entonces la integral que falta por hacer es esta que aparece acá. Para resolver esa integral, entonces lo que se hace es un procedimiento estándar que encuentra uno en los libros de cálculo. En particular uno lo puede leer, yo alguna vez lo leí en el libro de Thomas Finn. Me parece haber leído esto en el libro de Thomas Finn, y pues en otros libros de cálculo lo pueden ver. Entonces aquí está el trabajo con el denominador. Miren, entonces este es el denominador que aparece allá, y lo que sigue de este procedimiento es un procedimiento de factorización. Aquí simplemente se puso la y de primeras, pero es el orden de los sumandos, no altera el resultado. Es el mismo resultado. Se factoriza este término, mírenlo acá. Y si ustedes multiplican este por este, si se dan cuenta, le da y al cuadrado, que es este término. Y si multiplican este por este, pues da este término de acá. Es lo mismo, es una factorización. Acá lo que se ha hecho es simplemente volver a escribir lo mismo, pero con raíz cuadrada y al cuadrado, ¿sí? Que da lo mismo que aparece acá. Bien, y ahora raíz cuadrada de y al cuadrado es y al cuadrado pues quedaría y al cuadrado sobre el radical al cuadrado. Es una forma de escribirlo que nos va a permitir ahorita hacer el cálculo de la integral. Entonces ahora se propone la sustitución, que este término sea igual a tangente de teta. Es un procedimiento estándar. Y cuando hacemos que este término sea tangente de teta, fíjense lo que sucede. Entonces aquí tenemos en la expresión que tenemos acá, reemplazamos este término por tangente de teta. Al hacer eso, entonces nos quedaría tangente al cuadrado de teta más 1. Bien, ahora el denominador, aquí le puse el 3 medios. Fíjense que el denominador aquí aparece a la 3 medios. Entonces le he agregado allí el 3 medios. ¿Sí? Aquí fíjense que aparece el 3 medios. ¿Ok? El mismo que estaba antes, pero elevado a la 3 medios. Bien, entonces cambié esta expresión de acá, lo cambié todo por tangente de teta y queda tangente cuadrado de teta más 1. Y esto es una identidad trigonométrica, tangente cuadrado de teta más 1 es secante cuadrado de teta. Bien, de tal suerte que el denominador se transforma en esto. Entonces cambio el denominador de la integral por esa sustitución que hice, que al final va a resultar una manera cómoda de calcular la integral, da esto. ¿Qué falta por sustituir? El de y. Entonces el de y, ¿cómo hago para calcularlo? Entonces recuerden, tangente de teta es igual a esto. Entonces calculemos la derivada con respecto a y a ambos lados. Recuerden que teta es una función de y. En esta definición, teta es una función de y. Por lo tanto, cuando realizo la derivada, entonces tengo que derivar implícitamente. Entonces tangente de teta, la derivada tangente secante cuadrado de teta. Y me quedaría la derivada interna, digámoslo de esa manera, que sería de teta de y. Aquí de este lado quedaría la derivada de y, quedaría 1. Y esto simplemente es una constante que multiplica, aquí está escrita. De tal manera que aquí puedo multiplicar a ambos lados por dy, multiplico por dy, quedaría esto, y multiplico por x al cuadrado más l al cuadrado cuartos, raíz cuadrada a ambos lados, de tal manera que me queda despejado el dy. ¿Qué seguimos ahora? Pues reemplazamos el dy por esa expresión que obtuvimos allí. Bien, en el siguiente video continuamos resolviendo la integral.